presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 26 de abril de 2023 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Abordamos la segunda sesión que hemos dedicado al inicio del siglo XVIII y la Guerra de Sucesión. Como vimos en la primera parte, el ascenso del archiduque Carlos al título de emperador de Austria en 1711 rompe la gran alianza de los Habsburgo con Inglaterra y Holanda, que, junto con la renuncia de Felipe de Anjou a sus eventuales derechos al trono de Francia en 1712, darán lugar al fin de la guerra internacional. Esa paz internacional es por lo que empezamos en esta segunda parte. Se ratificó en los tratados de Utrecht y Rastatt de 1713. Veremos con detalle sus consecuencias, que en algunos aspectos se prolongan hasta nuestros días, y de cómo constituyeron el inicio de la hegemonía del Reino Unido. Las Cortes de Cataluña no aceptaron lo acordado en Utrecht, y la guerra civil entre el Reino de Castilla, partidario del Estado centralista y vertical de los Borbones, y el Reino de Aragón, Cataluña y Valencia, partidario del Estado federal de los Austrias, continuó. Vencedores los Borbones tras la conquista de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, lo acontecido en esa contienda es la base del sentimiento nacionalista catalán, que se vio privado de sus derechos históricos. Nos aproximaremos tanto a las visiones no nacionalistas como a las nacionalistas. Vamos a ello. La simple enunciación de los principales puntos de los tratados de Utrecht nos dan idea de la trascendencia que han tenido, porque han sido consecuencias que se han prolongado desde el siglo XVIII al tiempo presente, al XXI. Gran Bretaña, la gran beneficiada, se quedó con Gibraltar y Menorca, Nueva Escocia, el territorio de Terranova y la bahía de Hudson, en Norteamérica. Asimismo, obtuvo, que fue muy importante para sus intereses comerciales, el derecho al tráfico de esclavos negros hacia América, que era casi exclusivo de Portugal y España. La Casa de Saboya recuperó Niza y recibió la isla de Sicilia, siendo aceptada su denominación como Reyes de Saboya y Sicilia, que en la reunificación italiana se convertirían en los Reyes de Italia. Nació la denominación de Reino de Prusia, antes Brandenburgo, a la cual se adicionaron varios territorios del norte de Europa. Portugal recuperó la colonia de Sacramento en América. Austria obtuvo Nápoles, Flandes y Cerdeña. El archiduque de Austria se convirtió en emperador y firmó que abandonaría cualquier reclamación sobre el trono español. Francia consiguió el Principado de Orange en Provenza y acordó apoyar a la corona inglesa en contra de las pretensiones de los Estuardo, antiguos aliados franceses en Escocia. Felipe V fue reconocido como rey de España y renunció definitivamente a cualquier pretensión sobre la corona francesa y a la unificación de ambos reinos. Como acabamos de señalar, el gran beneficiario de este conjunto de tratados, de Utrecht y Rastatt, fue Gran Bretaña, que además de sus ganancias territoriales, obtuvo cuantiosas ventajas económicas que le permitieron romper el monopolio comercial de España con sus colonias. El Tratado de Utrecht conseguía el deseado equilibrio entre las potencias europeas, según el cual ningún estado continental debía detener un poder excesivo. España quedaba limitada a la península y los territorios de ultramar, y Francia, en Europa, se quedaba como estaba. Lo que perdía era poder hegemónico, persuasión e influencia. De Utrecht salía muy reforzada Austria, que nunca había soñado con poseer territorios en Italia, y dos pequeñas regiones que adquirían rango de reino, Saboya y Prusia. Pero fue Inglaterra quien jugó mejor sus cartas. Centró toda la negociación en aumentar su poderío naval y, salvo Gibraltar y Menorca, no quiso más botín que el beneficio comercial. Menorca se recuperará definitivamente para España en 1802,
pero Gibraltar será hasta nuestros días una piedra en el zapato, inexpugnable por tierra e inconquistable en un ataque combinado debido a la supremacía inglesa en el mar. En definitiva, supuso el fin del imperio español de los Austrias y el inicio de la hegemonía de Gran Bretaña. La guerra continúa en España como guerra civil, hasta que el 11 de septiembre de 1714 cae la última resistencia fiel al archiduque Carlos, que era Barcelona. La caída de Barcelona puso fin a la guerra civil, pero esto es un hecho controvertido que aún hoy en día es contemplado desde distintos puntos de vista. Veamos, en primer lugar, la visión no nacionalista. La recogemos de Francisco Javier Tostado. El 10 de julio de 1714, las Cortes catalanas, que representaban al clero, la nobleza y la burguesía, no reconocieron el Tratado de Utrecht y, a pesar de que Inglaterra les retiró su apoyo, decidieron continuar la guerra. No se trató de una guerra para separarse de España, sino que los seguidores en Barcelona de Carlos de Habsburgo trataron de imponer su candidato al resto del país, lejos de la influencia francesa, de la que recelaban tras la cesión del Rosellón a la corona francesa medio siglo antes por la firma de la Paz de los Pirineos. Podríamos decir que los catalanes reaccionan contra Francia y no exactamente contra España, sin olvidarnos que también fue promovida para poder seguir manteniendo los privilegios, amenazados en parte por la prepotencia, incompetencia y orgullo del virrey de Cataluña, Francisco Fernández de Velasco, censurado, aunque tarde, por las autoridades de Madrid. Algunos políticos nacionalistas dicen que ese día celebran una derrota y otros una victoria, como si la lucha del 11 de septiembre de 1714 enfrentara a catalanes contra españoles, como si Cataluña hubiera luchado ese 11 de septiembre para independizarse de España, algo que la historia desmiente. Al final, quien resultó vencedor de la guerra fue la monarquía de Gran Bretaña, que consiguió el dominio del Atlántico y el Mediterráneo. Para unos, Casanova, que era el conseller en cap de la Generalitat, fue un héroe que defendió los fueros defendiendo a Cataluña dentro de España. Para otros, Casanova es el icono del catalanismo y del independentismo. En este caso, subrayan, lo histórico deja paso a la ficción. La victoria borbónica en la Guerra de Sucesión llevó a la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los decretos de nueva planta en 1716. Sin embargo, Cataluña, lejos de empobrecerse, inició un resurgimiento económico bajo la protección de la corona, especialmente con el rey Carlos III, con el que Cataluña accede al libre comercio con América. Como pueden imaginar, la interpretación desde el punto de vista nacionalista no coincide. Lo que vamos a ver a continuación está extraído directamente de la web oficial de la Generalitat de Cataluña, que pueden visitar en cualquier momento. Según explican en la parte de referencias históricas. La derrota de 1714 tuvo consecuencias que afectaron a todos. Los decretos de nueva planta, el conjunto de reglas promulgadas por Felipe V tras la guerra para implantar el absolutismo en sus dominios, significaron la abolición de las constituciones y de las instituciones propias catalanas con la intención de amoldar los territorios de la monarquía hispánica a las leyes de Castilla. Los catalanes perdieron derechos seculares como las garantías procesales, mediante las cuales nadie podía ser encarcelado sin el expreso mandato del juez y se aseguraba que todo el mundo tuviera acceso a la justicia. También fue suprimido el derecho que permitía que el daño que provocara un empleado público o un ciudadano fuera inmediatamente reparado, y la legislación a propósito de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. En conclusión, los decretos de nueva planta supusieron para Cataluña la pérdida del control económico, fiscal, judicial, aduanero
y monetario, y de una capacidad legislativa avanzada a su época. Las secuelas aún se perciben en ámbitos como el cultural, ya que fue entonces cuando la lengua castellana pasó a ser oficial y obligatoria en la administración y en la judicatura, y el fiscal, dado que el país no ha vuelto a tener en este aspecto la soberanía interior a los citados decretos. La última fase del conflicto se centró en el sitio de Barcelona entre julio de 1713 y septiembre de 1714, que captó la atención de todo el continente. La ciudad fue defendida por compañías creadas por los gremios, bajo las órdenes de Antonio Villarreal y Rafael Casanova. El asalto definitivo a la ciudad se produjo el 11 de septiembre, cuando las tropas borbónicas atacaron los puntos donde la muralla estaba más deteriorada entre los baluartes de Portalnuevo, Santa Clara y Levante. Casanova lideró el contraataque y fue herido. Por su parte, Villarroel contraatacó en la plaza del Born, pero también fue gravemente herido. Por la tarde, Barcelona capituló. Igualmente, dentro de este punto de vista nacionalista, tienen aquí un vídeo que les invito a visionar de poco más de 2 minutos, que está basado en el libro 1714, El Ses de Barcelona, de Guillén Pongliupi y Xavier Hernández Cardona, que refleja ese punto de vista siendo muy actual, porque es un libro de 2012. Guillén H. Pongliupi es un ilustrador gráfico y artista digital que, entre otros trabajos, ha sido ilustrador oficial de la saga Star Wars. Francesc Xavier Hernández Cardona es historiador y catedrático de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Barcelona. La guerra civil dentro de la Guerra de Sucesión no tuvo en ningún momento ninguna característica de movimiento separatista. Eran los partidarios de un candidato frente a los de otro. Lógicamente, veremos que en función de sus propios intereses. El nacimiento del sentimiento nacional catalán nace con el romanticismo en un potente movimiento cultural que se llama la Renacença, del que veremos más detalles cuando lleguemos a esa etapa. Movimiento que, por otra parte, también se produce en Galicia y en el País Vasco, en donde se busca, en función de sus lenguas vernáculas, pues una historia y una tradición propia. Uno de los que articularon, digamos, las bases teóricas historiográficas de esta etapa, en el caso de Cataluña, fue Salvador Sempere, que hizo una obra, Orígens i font de la nació catalana, que ha sido trascendente para, digamos, esta toma de posiciones. Pero Sempere tampoco era un independentista, era un republicano federal. Siendo estrictos, veamos lo que sobre Sempere nos comenta Jordi Pomés Vices, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él indica que durante el sexenio democrático, es decir, a partir de 1868, cuando se expulsa de España a Isabel II, se manifestó en Cataluña un federalismo de base krausista diferenciado del federalismo krausista que se defendía en Madrid, que era fundamentalmente el republicanismo más de orden, encabezado por Nicolás Salmerón o Emilio Castelar, que fueron dos de los presidentes de la Primera República Española. Este federalismo regionalista catalán tuvo, explica Jordi Pomés Vices, en Salvador Sempere y en Eusebi Pascual sus principales valedores teóricos, que postulaban la defensa de una Cataluña bien integrada políticamente como Estado federal dentro del conjunto de la nación española o ibérica, aunque con un alto grado de competencias exclusivas
con el objetivo de que quedaran garantizadas sus particularidades culturales, económicas y del derecho civil. La afirmación de ese federalismo, como hemos comentado, se enmarca en el contexto de la Renaixença catalana. En el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, uno de sus autores, Xavier Baró, que se ocupa de la entrada correspondiente a Sant Pere, señala que lo que hace este autor es plantearse de hasta qué punto la derrota de los catalanes en la Guerra de Sucesión puede considerarse como el fin de su nación. Para Sant Pere, ¿qué es lo que murió el 16 de enero de 1716, fecha de los decretos de Nueva Planta? Pues pura y simplemente un Estado, un modelo de ser político del pueblo catalán. Y decimos del pueblo catalán porque un pueblo vive mientras su lengua vive. Lo que murió fue solo un Estado, una organización política, no un pueblo. Y cuáles sean los destinos de ese pueblo en lo futuro, esto lo escribirán en la continuación de los siglos sus historiadores. Por otra parte, Sant Pere criticó la falta de rigor de historiadores como Antoni de Bofarull. A pesar de eso, otro gran historiador, ya del siglo XX, Jaume Vicent Vives, tildó la obra de Sant Pere como romántica. Tengan en cuenta que el romanticismo despertó una auténtica pasión por la historia, no siempre fieles a los hechos, sino, digamos, muy adornada. Sintetizando que fue una guerra civil por imponer un rey adecuado a sus intereses sin que ninguno de los dos bandos tuviera aspiraciones secesionistas, veamos los grandes bloques. Reino de Castilla, partidario de los Borbones y su política centralista. Reino de Aragón, que comprendía Aragón, Valencia y Cataluña, partidario de los Austrias y su política federal. ¿Cuáles son los conceptos que se oponen? Por parte de Castilla, absolutismo, gobierno central y vertical, frente a pactismo, respeto de las instituciones históricas y gobierno horizontal. Para Castilla, ya desde la época del conde duque de Olivares, está luchando por el Estado-Nación, en línea con la nueva concepción del mismo que había en Francia. ¿Qué quieren en Aragón? Unión de reinos, que era el modelo de los reyes católicos y del Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, de Carlos V. Para Castilla, lo importante era el Atlántico, porque era el eje de su economía y de comercio para América. Pero para Aragón, lo importante era el Mediterráneo, que era el eje de su economía, el eje de la economía fundamentalmente de Cataluña y Valencia. ¿Qué pasaba? Que Castilla se encontraba en una situación de decadencia económica, por atraso y por un comercio totalmente dependiente del exterior. Mientras que Aragón, y fundamentalmente Cataluña, dentro del Reino de Aragón, estaba en una incipiente pujanza económica por el despegue de la artesanía preindustrial. Con respecto a esta guerra civil por el modelo de Estado, John Eliot, en su obra La España imperial, a la que ya nos hemos referido al principio, destaca que a partir del 12 de septiembre de 1714, Felipe V, a diferencia de Felipe IV, no era solo rey de Castilla y conde de Barcelona, era rey de España. A la caída de Barcelona siguió la destrucción total de las instituciones catalanas tradicionales, incluidas la Diputación y el Consejo de Ciento de Barcelona. Los proyectos de reforma del gobierno fueron codificados en el llamado Decreto de Nueva Planta, promulgado el 16 de enero de 1716. Este documento señala la transformación de España en un conjunto de provincias de un Estado centralizado. Los virreyes de Cataluña fueron sustituidos por capitanes generales que gobernaban en combinación con una audiencia real que despachaba todos los asuntos en castellano. El Principado fue fragmentado en una serie de divisiones administrativas semejantes a las de Castilla y dirigidas por corregidores de acuerdo con el modelo castellano. Incluso las universidades fueron suprimidas y reemplazadas
por una nueva universidad realista en Cervera. España, bajo el gobierno de los Borbones, llevaba camino de ser centralizada y castellanizada, pero la transformación tuvo lugar en un momento en el que la economía económica castellana había pasado a la historia. En cambio, se imponía arbitrariamente un gobierno centralizado a las más ricas regiones periféricas. Esto, como se imaginan, fue una fuente de conflictos en el siglo XIX, en el siglo XX y en el presente. Ya concluimos. Estamos viendo que la Guerra Civil de Sucesión fue un auténtico conflicto ideológico. Un enfrentamiento político entre españoles por el modelo de Estado que sucesivamente se reprodujo en las tres guerras carlistas del siglo XIX, en la Guerra Civil de 1936 al 39 y en la actualidad se encuentra presente con una evidente polarización en dos bandos. En la posguerra civil, el régimen franquista, al igual que utilizó la figura de Isabel la Católica como paradigma de la unidad de España, que en realidad fue solo una unión dinástica, también recurrió a la Guerra Civil de Sucesión de 1701 a 1714 para exaltar el centralismo y el gobierno vertical. En el año 1947 se realizó la película histórica dedicada a la Guerra de Sucesión, único film que se ha realizado con este tema, titulada La princesa de los Ursinos. Dada la censura de la época, el beneplácito del régimen puede darse por asegurado. Su director fue Luis Lucía, el mismo que firmó éxitos de taquilla como La hermana San Sulpicio, Jeromín y todas las películas de la primera etapa de Marisol. En ella se manipula históricamente las vicisitudes de la Guerra de Sucesión para presentar a una dama francesa de la corte de Felipe V que se enamora de España y lucha decididamente por su unidad, algo que no fue, como hemos señalado, el motivo del conflicto, que repetimos, consistió en el enfrentamiento entre las coronas de Castilla y Aragón por tener un rey que respondiera a sus intereses. El discurso del régimen contra el separatismo, derrotado en la Guerra Civil, propició la elaboración de esta herramienta de propaganda ideológica. En realidad, la princesa de los Ursinos no fue ninguna heroína, fue una intrigante. Su nombre era Marianne de la Tremouille. Fue en realidad una espía, una agente secreta del rey de Francia, Luis XIV, que la colocó como camarera mayor de palacio de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V, para obtener información de todas las andanzas de la corte española. Dado el carácter influenciable de Felipe V, tuvo durante algún tiempo una influencia decisiva en el propio desarrollo de la Guerra de Sucesión. Teniendo en cuenta lo señalado y el sesgo de propaganda política que comporta, para aquellos que estén interesados, hemos encontrado, tengan en cuenta que pueden desaparecer estos vídeos de YouTube por problemas de derechos de autor, insisto, hemos encontrado el 23 de abril de 2023 un enlace en YouTube a la película, al film de 1947, La princesa de los Ursinos, dirigida por Luis Lucía. Dura más de hora y media, pero para aquel que le apetezca ver además el cine que se hacía en el posfranquismo, pues tienen de momento una oportunidad. Les agradezco mucho su atención. Espero haber sido capaz de transmitirles que la Guerra de Sucesión fue el primer conflicto civil entre hispanos por el modelo de Estado, y que esa pugna se reprodujo en las tres guerras carlistas del siglo XIX, en la Guerra Civil de 1936 a 1939 y que se encuentra presente en nuestros días con una evidente polarización en dos bandos. En la próxima sesión empezaremos a navegar por el siglo XVIII, tratando de comprender lo que significó la Ilustración. Deseando poder contar de nuevo con todos ustedes, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.